Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Es martes y tomamos un café, pero hay una pequeña variante el día de hoy. Como pasé un episodio de Stent y la siguiente semana me fui a una caminata de 110 kilómetros que no completé, nada más hice 68, pues amerita celebrar. Y entonces, esta vez no vamos a tomar café, vamos a brindar con una copita de vino. Noelia. Salud. Salud, Noelia. Bueno, eh, Noelia es mi roomie, llevamos tiempo viviendo juntos y pues la plática que quiero que tengamos tiene que ver con que a veces uno eh, quiere decidir su vida no en función de cómo le dicen que debe de ser, sino que uno se aferra a hacerlo a su manera y lo que podríamos platicar es cuál es el costo que implica hacer eso, ¿no? Y pues cómo has vivido tú eso, porque yo sé que tú has hecho eso al igual que yo. Entonces, bienvenida, Noelia, a esta emisión. Muchas gracias por la invitación, Fer. Pues es un tema bastante amplio de hablar. Eh, Amplio, largo. Es un poquito, ¿qué te puedo decir? Difícil, no sé si es la palabra correcta, pero es un camino largo, porque es como nadar como los salmones, nadar contra la corriente, ¿sabes? Ajá. Fue un proceso largo primero entender eh, cómo quería yo vivir mi vida o aceptar que la vida que yo tenía no era la que estaba viviendo realmente, esta que dices tú, que es como lo establecido socialmente, que todo tiene que ser así, como un caminito y no puedes salirte de ahí. Primero aceptar que esa no era la vida que yo quería. Antes de esa aceptación hay como un ruido interno que yo siento que no soy la única que está en este camino y las personas que pasamos por este proceso, o sea, siempre hay como algo, internamente hay como, antes del punto de quiebre, pues uno siente, digo yo, el vacío, ¿no? Como, a ver, algo no está bien, no sé qué es realmente, ¿no? Y cuando empiezas a entender, viene como ese punto de quiebre, decís, bueno, es que si realmente no quiero nada de esto, que se supone que tengo que querer o que tengo que hacer, o no sé, porque yo siento que desde que nacemos es como si hubiera un reglamento, tipo la Constitución Nacional, que todo tiene que ser de cierta forma, ¿no? O sea, es como, no puedes moverte de ahí. Pero ¿quién lo dice? O sea, yo siento que no muchas personas se lo cuestionan, ¿no? Es como, es así y así tiene que ser. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? O no, y nadie se lo cuestiona. Bueno, en mi caso sí me lo cuestioné. Yo creo que el primer contacto con eso, pues es la familia, ¿no? La familia quiere que sigas un camino específico. En mi caso, mi papá era profesionista, era doctor y tenía ganas de que pues su hijo estudiara una carrera, trabajara en una empresa, siguiera un camino pues estructurado, pero pues no, o sea, no fue por ahí la cosa, ¿no? Yo quería primero estudiar pintura, mi papá decía que para qué, que eso no me iba a servir de nada, que mejor vete a Estados Unidos, aprender inglés, pues me fui. Y el chiste es que es lo que esperan de uno a veces, ¿no? Y entonces, al principio, pues está uno chavo y se vuelve una batalla contra los papás o contra la sociedad o contra la opinión de los amigos o la gente que te está empujando a seguir un camino, ¿no? Y, y como uno lo toma a sabiendas que los demás piensan que está mal, pues uno tiene que vivirlo solo, o sea, tiene que correr el riesgo solo y a veces porque uno terquea de que va por ahí, no lo acompañan, ¿no? Y no sé si a ti te pasó, pero entonces ya al no acompañarte, pues ya tienes que
que ir descubriendo el caminito conforme vas viviendo, caminando, te encuentras con obstáculos, los resuelves, y en lugar de que alguien te diga, no, mira, vete por acá, te dicen, ya ves, ¿por qué no estudiaste una carrera? Tendrías que haber seguido esto. Cuando bien te podrían decir, no, mira, pues está bien, tu idea está bien, pero vete por acá o vete por allá. Pero no, no, normalmente no te acompañan, o al menos en la sociedad que a mí me tocó vivir, ¿no? Yo creo que eso pasa justamente, eh, no sé si tiene que ver con generaciones anteriores, porque te digo que es algo que ya está como establecido, como si hubiera un manual de que así tiene que ser la vida y nadie se ha permitido cuestionársela. O ya sea por miedo o por lo que sea, pero no muchas personas se lo cuestionan. Y hay algo que pasa con los papás, es que a veces eh, entiendo que desde la ignorancia y desde esta forma de ver la vida como, como si fuera lineal, ¿no? Que tiene que ser así, 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 pues siempre como que ponen en sus hijos ciertas como expectativas, ¿no? Como lo que yo, o lo que yo, pasan dos cosas, o lo que yo no pude hacer en mi vida, lo que yo no pude ser, quiero que seas vos, o justamente la familia es esto y tú tienes que seguir el mismo camino, ¿no? Y luego hay un montón de personas que de repente estudian una carrera que no los hace felices, porque se supone que tiene que ser un camino de abogados, de contadores y de no sé qué cosa, porque tiene que ser así porque mi papá, porque la empresa, por X, por B, y al final, luego siento que es eh, como de ahí vienen las personas infelices, ¿no? Como de esto, de hacer lo que nos dicen y no lo que realmente deseamos. Yo creo Ah, que tengo la esperanza, no sé si es una idea mía, pero esto lo he aprendido un poquito viajando, es porque es como dices tú, no nos muestran otro camino, ¿sabes? Como, bueno, te quieres salir del camino, pues allá tú, es un camino muy solitario. sí. Eh, a veces sucede que te encuentras como nos encontramos nosotros dos, que otra persona que pudo romper, digamos, con el patrón y digo, qué bueno, porque te puedes acompañar, puedes entender, pues hay un intercambio, pero si no encuentras muy difícil porque te sientes un poquito juzgado, te sientes cuestionado, te sientes, ¿no? Como, ¿quién te mandó? O sea, vos elegiste eso, ¿sabes? Como con el dedito señalador. Sí, Eh, pero a la vez, también, luego esas mismas personas son las que te dicen, sabes, te admiro por tal cosa, porque te animaste a, lo digo desde la experiencia, ¿no? Que me ha ajá, pasado. Eh, pero bueno, volviendo a lo que quería decir es que yo tengo la esperanza que como que los tiempos han cambiado un poquito y que ahora no es todo tan lineal, o sea, como que ya se han abierto como otras posibilidades. Yo, por ejemplo, lo aprendí viajando, ¿no? Como diciendo, pero la vida no era solamente esto, como estudio y tengo que vivir de esto hasta que me muera o hasta que me jubile o hasta, o sea, yo que soy una persona que le gusta estar aprendiendo todo el tiempo, o sea, tengo interés por un montón de cosas. Entonces, ¿por qué me tengo que quedar con una sola? ¿Quién me dice que yo solamente puedo ir por este camino y no puedo aprender otras cosas? Todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. Y entonces siento que por ahí, en cierto punto, la educación está un poco obsoleta con eso, porque siento que nos educan, lo que falta un poco de, no sé si, no sé no se me viene a la cabeza ahora en este momento, pero es como, ¿sabes? Apuntar no a que esto tiene que ser así, 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 así y ya, sino como, dice, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué arte te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? Como que sea desde otro punto, ¿sabes? Porque luego hay gente que tiene grandes dones es buenísima para hacer cosas y se apagan porque no se pueden salir del camino, no se animan por miedo, por no contradecir y demás. Y entonces así mueren los artistas, así mueren los escritores, así muere un montón de gente escondida utilizo la palabra muerte, digamos, metafóricamente, ¿no?
Sí. Hay gente que pierde todos esos dones simplemente por seguir un camino que tal vez no era el de esa persona. Y eso me parece Bueno, muy triste. probable que hay personas que tienen claro qué quieren en la vida, probablemente. O sea, a lo mejor hay un chico que, o una chica que desde el principio está seguro que quiere ser médico y pues orienta la vida a eso y está muy bien también, ¿no? Pero no todos somos iguales, ¿no? Este, yo luego pienso que yo era víctima de la desorientación vocacional. Primero pensé que nadie me ayudó bueno, yo sí quería ser pintor, pues eso lo tenía claro, pero como que no me promovieron para eso. Entonces, después de eso, eh, pues tenía muchos intereses. La cosa es que tengo tres carreras truncas: sociología, diseño industrial y administración de empresas, que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Pero eh, yo crecí muchos años pensando que era aprendiz de todo y maestro de nada. Y a veces es un poco frustrante. Sí creo que la universidad, la educación universitaria, te da una estructura para organizar tu vida, incluso si tomas la decisión de seguir un camino propio, ¿no? Cuando no la tienes o no la completas, pues tienes que irla librando a tu manera. Y para mí fueron muchos años pues como de frustración, porque después, como me casé y tenía hijos, y entonces había que ser un excelente, el mejor proveedor que se pudiera. Entonces, pues sí, pagas un poco el precio de, tienes que ir construir poco a poco el futuro, ¿no? Sin esa estructura que pudiste haber obtenido. Este, yo tomé un curso de creatividad y comenté eso, de que yo me sentía, que toda mi vida me había sentido maestro de todo, digo, aprendiz de todo y maestro de nada. Y el que daba el curso me dijo, pues esa es una manera de ser, o sea, eso existe y tiene un nombre, se llama generalista. Así como hay especialistas, hay Aunque generalistas. Y tú eres un generalista y yo sí me quedé como muy, muy impresionado y es dije, la primera vez que escuché esto, pero sí entonces que sí hay algo que me define, ¿no? Y a veces es importante que algo te defina, porque si no estás en el mundo de ningún lugar, ¿no? porque no Este, encajas en la sociedad, si te entiendo a la perfección porque me ha pasado muchas veces, o sea, yo cuando me salí prácticamente de todo, nunca pensando en que no iba a volver, eh, me refiero como a este sistema estructurado, ¿no? Pues yo salí en una búsqueda para saber qué quería hacer con mi vida, o sea, qué era realmente, quién era yo y qué era lo que yo quería, no lo que me habían dicho. Eh, y al principio para mí fue un poco así, me sentía como dices tú ahora, ¿no? Es como, porque la pregunta que más me hacían al principio era, ¿y a qué te dedicas? sí. Y yo era como, Dios mío, la gente no tiene otra pregunta para hacer más interesante. Es como si a qué te dedicaste define tu vida, tu persona, tu ser, tu existencia, básicamente. Y entonces al principio era como un poco complejo, porque encima yo me había tomado un año sabático, que duró un poquito más, ¿no? Pero, eh, y era, pues, explicar, pues, acabo de renunciar a mi trabajo, no sé, realmente en este momento me estoy dedicando a viajar, a eso, a vivir. ¿Cómo le explicas eso a alguien? Es como, entonces sentía que no encajaba y ya después me acuerdo que un tiempo me inventé así como una respuesta para salir y ya que no me afectara. Y después me dejó de afectar. Porque digo, Sí. a ver, a mí no me define un título universitario. Eso puede ser a lo que me pueda dedicar. Y luego después conocí un montón de personas con títulos universitarios, no sé, dedicándose a, qué sé yo, no, no sé, pero a cosas que nada que ver con lo que hacen, con lo que estudiaron. Entonces, que te estudiaste 5 años de una carrera para dedicarte, no sé, a... Y capaz que les va muy bien también. Entonces, siento que también es un poco limitarse a eso, ¿no? Como, bueno, sí, tengo que estudiar y hacer esto. Porque en el camino, o sea, si no estudiaste esos 5 años, yo también tengo mi carrera trunca, como dices tú, eh, pero he hecho un montón de cosas que aprendí. Digo, capaz que no soy experta en nada,
pero si me pongo a ver el otro día, sin más lejos, pensando en esto, dije, ay, cuántas cosas he hecho en mi vida, no solamente de trabajo, sino de cosas que he aprendido, que cursos de ventas, que cursos de liderazgo, de aprender a, no sé, de marketing, de fotografía, de, no sé, un montón de cosas. Algunas me Sí. sirven, algunas no, algunas con el tiempo me las voy olvidando, pero todo el tiempo estoy aprendiendo, entonces siento que no te define. De Y hecho, si uno, recuerdas, te recuerdas que cuando tú y yo nos conocimos, pues yo también fui un patrón extraño, porque pues buscaba contratar a alguien y me llegó alguien que venía viajando de Argentina, de Aventón, de dedo desde Argentina y llegó a Tulum. Yo necesitaba a alguien para una tienda ahí, de un negocio que no tenía la menor idea de cómo se iba a hacer, porque era vender raspados, helados, algo que yo nunca había hecho en la vida, ni tú tampoco. Este, y hay ahí que, pues yo te contrato precisamente porque me pareces una persona, si alguien se atrevió a venirse de Aventón desde Tierra del Fuego hasta México, pues puede hacer lo que sea, ¿no? Probablemente en otro lugar hubieran pensado, no, esta chica bien, le gusta viajar, no va a tener estructura, a mí ni siquiera se me ocurrió eso. Y luego ya me di cuenta que eras una chava muy estructurada, ¿no? Contrario a lo que uno espera de alguien, si lo analizas bien, no, pues es un hippie, viene de Aventón, no sé qué, ¿no? O sea, las etiquetas. pero qué, Este, qué paradoja, ¿no? Porque una persona que se ha salido de todo el camino establecido, pues al final sigo siendo estructurada desde mi lugar o desde lo que hago, pero o sea, no he perdido esa estructura. y pues pudimos como crear un negocio de cero, tú trabajando ahí, yo medio ideándolo y demás. Y pues cualquiera que pasaba por esa tienda y compraba o lo que fuera, pues yo creo que no se imaginaba que era una cosa hechiza de la nada, o sea, que los que lo habían creado no tenían experiencia de nada en lo absoluto de ese negocio. Y ahí estábamos tú y yo haciendo un negocio, pues que tuvo previo a pandemia y demás, pues su éxito, ¿no? Y entonces también te das cuenta que la vida, pues te da sorpresas, como dice la canción. Este, a veces, a veces te va muy mal por haber tomado esas decisiones de hacer lo que querías en la vida y no depender de nadie, y te va muy bien, y a veces te va de la fregada, ¿no? O a veces, pues no estás preparado para un COVID, para un encerrón como nadie estuvo, de hecho, ¿no? Este, pero yo pienso que sí, que sí se paga un precio, pero que vale la pena pagarlo. ¿O tú cómo ves? Yo coincido contigo, la verdad. Sí, mira, yo ahora, este último tiempo que he estado mucho viendo mi vida hacia atrás, me pongo a pensar. eh, Ya de por sí, si me salí es porque no era feliz con la vida que tenía, ¿no? O sea, a- yo me atreví como a salir, a descubrir, como a escuchar lo que me estaba pasando, todo eso, y salir a descubrir, a ver qué era lo que quería. Pero a la vez, mira, si tú te pones a pensar, la vida no es lineal. O sea, por más que tengas, o sea, tú dices, sí, hay momentos que están, que sí, es verdad, hay momentos que son difíciles, ¿no? Es así, de repente tienes boom, vas así, es como una montaña rusa, pero la vida es eso prácticamente, porque ni siquiera la persona que tenga la vida, entre comillas, más resuelta, me vas a decir, o sea, yo no creo que exista una persona en el mundo con título o sin título que tenga su vida resuelta y que no pase por alguna crisis la que sea. O sea, eso lo pasamos todos. Digo, por ahí, ¿sabes cuál es la parte que yo entiendo que tú me dices que es difícil? Que es la parte eh, de no tenerlo seguro. Sí, Esto, uno tiene que estar lidiando con la inestabilidad, que es lo que me pasa en este momento, ¿no? Es como, eso es el único tema, pero si tú te pones a pensar, una persona dueña de un local, restaurante o lo que sea,
pasa por lo mismo. Y vos decís, uy, si vos te pones, depende de qué lado te pares a mirar a esa persona. Yo en otro momento de mi vida decía, uy, esta persona tiene un restaurante, es dueño, y lo ves como, oh. Y después te vas a pensar, esa persona pasa por lo mismo. Tiene días que no tiene ventas, encima tiene que pagar renta, encima tiene que pagar empleado, encima, o sea, un estrés y tiene su Sí, negocio propio. sí, Entonces, sí. es así. Luego tenés profesores universitarios que les pagan 2 pesos con 50 mal pagos, ¿entendés? Y así un montón, o sea, puedo hacer una lista interminable de profesiones que la gente no la pasa bien, entonces, a ver, tener una profesión no significa que tu vida va a ser lineal todo el tiempo y que todo va a estar bien todo el tiempo. Sí, tal vez no está en función entonces de si tienes o no una carrera o tienes o no una estabilidad o una estructura. Tiene que ver con muchos otros temas que todos vivimos como personas, ¿no? De cómo te enfrentas a los momentos difíciles, porque a lo mejor alguien que lo tiene muy seguro, pues de repente le da cáncer o le da una enfermedad o alguna situación que queda fuera totalmente de sus manos, que tiene que resolver, que tiene que involucrarse la familia. Entonces, tal vez, o sea, sí sigo creyendo que cuando uno decide hacer lo que quiere eh, y seguir caminos no tradicionales, A un precio. pues le puede costar más trabajo. Puede haber un golpe de suerte que le vaya muy, muy bien. O sea, pues están los casos de Steve Jobs y ellos, ¿no? En lo que en un garage hicieron un negocio y luego pues ahora tienen a dónde llegaron, ¿no? Pero pues no sé cuál sea la pregunta entonces detrás de lo que estamos hablando. Si se trata de cómo enfrentamos la vida desde nuestra manera de ver el mundo o se trata de no sé, ¿tú qué piensas? Pues yo, ¿sabes? No creo en la suerte. No creo que sea un golpe de suerte. Las personas que consiguen algo realmente son porque realmente le ponen dedicación y porque creen en lo que están haciendo. No importa cuánto sea el tiempo. Creen. Y siento que hay muchos casos al respecto. Entonces, la suerte no. La suerte es que compraste un billete de lotería y te lo ganaste. Eso es suerte. El resto no es suerte, nadie te regala nada en la vida. O sea, al menos que tengas, no sé, que también una herencia que te hayas cobrado y que diga, bueno, me salvé. Pero suerte, no creo. Con lo que dijiste al respecto, me quedé pensando en lo que hablaste hace un rato de esto de cuando trabajamos juntos en el negocio. Pues a mí, por ejemplo, algo que me ha enseñado este camino que no ha sido un camino de pétalos de rosas, más bien, más bien ha sido de pétalos y espinas, eh, es esa capacidad de saber que puedo hacer muchas cosas y no solo una. O sea, podría ser experta en una sola cosa, eh, pero también este camino de ser independiente, de ser emprendedora, de salirme un poquito de lo convencional, eh, he aprendido mucho de mí misma, mi fortaleza, mis capacidades, no sé, siempre. Y siento que eso cuando uno hace cosas repetitivas o siempre lo mismo, tal vez, no sé, tal vez, digo yo, no lo sé, eh, esas cosas no las ve. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar ahí, yo no tenía ni idea de cómo liderar un negocio, cómo hacer, o sea, todo lo que hice, pero lo hice, o sea, tenía la capacidad y lo aprendí. Resolvía, ¿cómo resolvía? O sea, me doy cuenta que tengo cosas que son natas en mí y ya. Y así con un montón de cosas. Ahora que estoy trabajando en otros proyectos me pasa lo mismo, te lo comenté en estos días, yo empiezo a hacer algo y empiezo a hacerlo a veces sin saber o con las herramientas mínimas o con la teoría, pero siempre digo, de la teoría a la práctica el salto es abismal. O sea, vos podés haberte estudiado todo, todos los manuales, todas las instrucciones, todos los talleres, los cursos, las capacitaciones, todo lo que vos quieras. Pero eso hasta que no lo pones en práctica es teoría. Y la teoría nunca va tan de la mano con la práctica.
Cierto, Y luego cierto. la práctica te vas encontrando, como dices tú, esas piedras en el camino, y decías, pero esto no me lo enseñaron. Ah, no me dijeron que Y se lo podía mismo hacer las esto. ideas con la realidad, ¿no? O sea, Entonces, sí. Síguele, síguele, entonces, perdón. eh, pues entonces eso, vas aprendiendo muchísimo en el camino y de repente querías, o sea, desde una idea que tenés, decía, bueno, quiero hacer pan de masa madre y te diste cuenta que tenés que aprender primero cómo, no sé, todo un proceso, no es, y en el proceso vas aprendiendo muchas cosas. Ahora, No era si hay, solamente, ah, sí, tengo el pan, lo meto al horno, tengo la masa, lo meto al horno y ya tengo el pan, ¿no? Había todo un aprendizaje de atrás, que te van presentando situaciones que vos decías, ah, me quedé sin gas en este momento y ahora, bueno, resolvés eso. Y así se te van presentando situaciones, en este caso el ejemplo del pan, pero que de repente tenés que aprender, investigar, estudiar o lo que sea sobre eso para poder resolverte. Y cuando te diste cuenta, decías, ay, mira, sin querer, ahora sé de marketing, ahora sé de pan de masa madre, ahora sé de, pues, sí, y a mí me parece súper sí, interesante esa forma de aprender. sí, porque también como cuando eres muy especialista en algo y haces otra cosa, o sea, un doctor o alguien que tiene una especialidad, un abogado, y de repente quiere aventarse a hacer otra cosa, tiene ese sentimiento de como que estoy traicionando mi profesión, estoy saliéndome del huacal, ¿no? Y entonces creo que en nuestro caso hay un poquitito más de libertad de moverte de un lado a otro sin ninguna cosa que te detenga, que está en tu cabeza de no, yo soy esto y me debo de mantener ahí. Cuando no te defines, te da chance de probar muchas cosas, de aprender muchas cosas, de meterte a muchos mundos y de aprender muchas cosas, ¿no? De manera autodidacta, no hay de otra. Me hiciste acordar una frase que no sé quién la dijo realmente, pero que dice, definirse es limitarse. Y Claro, creo que es 100% real, ¿no? Si yo me sí. defino en una sola cosa, o sea, me estoy limitando a eso. Y nuestra mente tiene la capacidad para muchísimo más. Sí, lo dijiste al principio. Bueno, ¿y tú qué haces? O sea, cuando te preguntan, cuando quieren saber quién eres y te preguntan a qué te dedicas, como bien lo dijiste, si el oficio define a la persona, y pues no, ¿no? La persona es mucho más allá del oficio, ¿no? Este, Exactamente. pues salud por todas estas cosas. Salud. Yo no sé si Lo se que sí estoy puede. de acuerdo contigo es que es un camino bastante solitario, al menos que encuentres, que hagas comunidad y encuentres personas eh, que tengan, que tengan, digo, la misma forma de pensar. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado cuando me salí de todo, o sea, fui la persona más incomprendida del mundo, ¿sabes? Mi familia, por supuesto, o sea, si bien era como, siento que como qué bien y a la vez, pero ¿y qué vas a hacer, no? Como, y con mis amigos también, con mis amigos fue raro porque soy la única en mi familia y en mis amigos, ¿no? Bueno, en mi familia creo que mi hermano también, pero la única que ha decidido, ¿sabes? Como salirse por decirlo de alguna forma, al sistema, que es imposible salir del sistema, pero al principio sí me sentía como juzgada, ¿no? Y como esto de no tenés derecho ni a una queja, ni a un algo, porque es lo que vos elegiste y es como, sí, claro, yo elegí esto, pero, o sea, que haya elegido este camino significa que no pueda sentir, que no me pueda sentir confundida, que no pueda sentir perdida, que no pueda, porque aparte al principio es como decís vos, nadie te guía, nadie te ayuda, nadie te entiende, entonces tenés que ir vos aprendiendo en el camino como a prueba y error, ¿no? Y A los no te ponchazos pasa diríamos en también, Argentina. ¿no te pasa también que tienes como la necesidad de demostrar que sí se puede, o sea, que ese camino está bien y entonces eh, te pones otro segundo reto, ¿no? Personal, de demostrarle a los que te han criticado o no te han acompañado o que han juzgado
que sí se puede, o sea, que sí se puede por aquí, ¿no? Cuando no debería uno de sentir esa necesidad, ¿no? Porque en realidad uno toma la Mira, tal vez en un decisión momento de mi vida sí. responsablemente, porque uno quiere, ¿no? No, entonces no, en realidad uno no tendría que demostrar nada. Sin embargo, la naturaleza humana, sobre todo cuando uno es más chavo, sí cree que debe de demostrar que aquella idea que tuvo, a la que todo el mundo se opuso, sí también puede ser posible, ¿no? Entonces tienes una doble carga, hacerla y también demostrar a todos los que no creían que era por ahí, que sí se podía, ¿no? No, Hasta que creo maduras y ya no hace falta. exacto, eso te iba a decir. O sea, yo al principio, pero ¿sabes por qué? Al principio tal vez por justamente esta carga social que hay, como ir entre la corriente, el dedito señalador, ¿no? El que, bueno. Entonces, como esa cuestión de sentirse juzgada te lleva tal vez a decir, mira, lo logré. Pero en este momento de mi vida yo siento que también ahí hay un punto de quiebre. Tal vez al principio, pero en este momento de mi vida yo creo que absolutamente nada hago para demostrarle a nadie. O sea, estoy tan metida en lo que yo deseo hacer y lo que quiero y lo disfruto tanto que realmente a mí qué me interesa, sinceramente, demostrarte o no, si al fin de cuentas es mi vida, o sea, soy independiente, no le estoy pidiendo nada a nadie, o sea, ¿en qué te diferencia la vida en que yo logre esto o no lo logre? No, al contrario. En este momento creo que a la única persona que en cualquiera de los casos le tengo que mostrar algo es a mí misma, es decir, ¿sabes? Noelia, tú puedes con esto y dale. O sea, si supiera que no puedo con esto, pues bueno, elegiría otro camino tal vez. Pero ya tú viste que lo he intentado y para mí es más fácil esto que volver a de lo que me salí, porque yo digo, o sea, mirá si me voy a 10 años para descubrir qué quiero y voy a volver a de lo que me salí. O sea, no tiene sentido de ninguna forma. Entonces, yo creo que en mi caso, por lo menos esa búsqueda que siendo ya terminó, no necesito demostrarle nada a nadie más que a mí misma. Como decís, tú puedes con esto. O sea, esto era lo que vos querías del principio, pues dale con todo, ¿no? Y ya. Estás de suerte porque estás al menos de la mitad de tu vida. Entonces todavía te quedan muchos años por Esa ya una vez decisión. aceptada y sabiendo qué quieres Tanta suerte. hacerla, No es suerte, es convicción, es acción, es ¿no? decisión. La suerte no, Bueno, sí, gracias. está bien, está bien. Yo luego pienso que ando estructurando mi vida. O sea, empecé a hacer un esfuerzo serio de estructurar mi vida desde cuando me di cuenta que iba a cumplir 70. Y, y ahora que tengo 71 siento que ya, por lo menos ya sé qué quiero, para dónde voy, pero me tardé mucho, Noelia. O sea, pero pues cada etapa tiene su gracia y su chiste y siempre, muchas veces he pensado, todo lo que he hecho en la vida es para el punto, para hacer lo que estoy haciendo hoy. Lo pensé a los 40, a los 45, a los 50, ¿no? Ahorita lo estoy pensando también igual, cuando cumpla 75, digo, oh, no era eso todavía. No, por Dios, basta. Pero te entiendo, sabes que justamente hoy leía algo del psicólogo Carl Jung, creo que es, y que decía que a los 40 es curioso porque a mí me pasó mucho antes, ¿no? Pero él decía que a los 40 en las personas hay como una pérdida de identidad justamente porque, o sea, ese quiebre que se produce es por haber seguido todo un camino establecido, o sea, ¿sabes? Como seguir las reglas y no cuestionarse nunca nada, es como, bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces, a los 40 las personas, cuando ya tienen una familia y todo, toda una vida hecha, entran en crisis porque tienen como un sentido de pérdida de la identidad, porque nada de lo que hicieron o muchas de las cosas que eligieron hacer no los representa. Entonces yo me, yo me sentí un poco orgullosa cuando leí eso, porque yo a mis 40
estoy en otro punto parada. Yo no estoy cuestionándome qué es lo, o sea, yo me lo cuestioné a los 25. A los 25 dije, no, no, por acá no es, esto no es lo que yo quiero. Y entonces yo pensaba, yo no quiero llegar a los 60 para ver qué quiero hacer con mi vida. O sea, pero, o sea, ¿sabes? No, no, solo pensar eso me generaba una angustia tremenda. Era como, imagínate que voy a hacer esto repetido todos los días de mi vida y a los 60 digo, bueno, a ver, ¿y ahora qué sigue? No, ni en chiste, o sea, simplemente pensarlo me angustiaba. Entonces, la verdad que si me das a elegir, elegiría otra vez el mismo camino. A los 40 siento que tengo ya como los pies en las tierras y con mucha claridad de hacia dónde quiero ir mi vida. Y capaz que a los 50, a los 60 viene otro quiebre, porque la vida es así. No lo sé, espero que no. Yo espero que a los 50 estar así. A los 50 espero estar con mi negocio, Pues es que se parece como funcionando a cuando excelente, caminas. en un hotel all inclusive, tomando una piña colada, no lo sé, pero no quiero estar cuestionándome nada. Ya me hice muchas preguntas a lo largo de mi vida. Ya fui, Pero yo te diría que todos los caminos llegan a una intersección puede en ser. donde tienes que decidir si te vas a la derecha o a la izquierda o de frente. O sea, a veces hay dos, a veces hay tres, a veces hay cuatro opciones. Y eso creo que nunca termina. Y además creo que es lo bonito de la vida, ¿no? Porque te vuelve a dar sorpresas, ¿no? Pues Sí. Noelia, podríamos, de hecho lo hacemos y hablamos horas y horas de todas estas cosas y ahora lo hicimos aquí en este espacio. Te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Me encanta cómo piensas, me gusta mucho platicar contigo porque siempre ambos descubrimos cosas hablando con el otro, ¿no? Es Este, verdad, me encanta. A mí me encantan nuestras pláticas y compartir nuestros proyectos. sí, de los que hoy por hoy no hablamos, pero No, no, ahí están caminando, pues, porque eso sería ya otro tema. otro tema que es bastante largo también para hablar. Pero Bueno, gracias igual por compartir, por invitarme y por compartir este espacio de Smarte Tomemos un café. ahora viene en lo difícil que es qué se hace al final. Déjame ver si. Ah, pausa, recording, stop recording, ya encontré. Sale Noelia, un abrazote. Muchas gracias. Un abrazo, Fer. Gracias a todos los que nos escuchan por ahí.